Bienvenidos a este nuevo video de Física 2. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre estado mecánico. Bueno, en física el estado mecánico se refiere cuando al aplicar una fuerza se va a producir un desplazamiento y a esto se le va a denominar trabajo mecánico o simplemente trabajo. El trabajo mecánico va a conllevar dos variables, la fuerza y el desplazamiento. En esta primera imagen que ustedes pueden ver, observan que este hombre está ejerciendo una fuerza, pero no hay desplazamiento. Entonces, en este caso, no hay trabajo mecánico. En esta segunda fotografía, en este auto, pues tiene la fuerza que le proporciona el motor, ¿verdad? Y gracias a esa fuerza hay un desplazamiento. Aquí sí podríamos decir que hay un trabajo mecánico. Hay dos fórmulas para calcular el trabajo. Vamos a ver primero esta, donde dice W igual a F por D. Recuerden que el puntito también significa multiplicación. Donde W va a significar trabajo. Esta inicial viene de la palabra trabajo en inglés, que es work, ¿verdad? W. F sería la fuerza y D sería el desplazamiento. Si observamos esta otra fórmula, es básicamente lo mismo, W igual a F por D, W igual a F por D, pero en este caso se le agrega un coseno del ángulo. Pues si el ejercicio lleva un coseno, va a ser necesario si el ejercicio lleva un ángulo, va a ser necesario calcular su coseno para poder calcular el trabajo. Entonces, en este caso, igual, W sería trabajo, F sería fuerza y D sería desplazamiento y vamos a calcular el coseno del ángulo. Algo muy importante es la unidad de medida. Podemos observarlo aquí fácilmente. Recuerden ustedes que la fuerza se mide en newtons, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos viendo en clases anteriores. Y la distancia se mide en metros en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces, al tener una multiplicación de fuerza por desplazamiento, sería multiplicar newtons por metros. Entonces, a esto es una nueva unidad de medida que estamos conociendo en este momento. Se le va a llamar joule, ¿verdad? O julio se le llama en algunos libros, pero en el libro de texto que ustedes están utilizando se le llama joules. Se escribe joule y se identifica con la inicial J mayúscula. También hay otras unidades de medida, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente, en el sistema internacional la fuerza se mide en newtons, el desplazamiento en metros, que es la inicial M minúscula, y pues el trabajo se mediría en joules. Pero ustedes saben que también tenemos otros sistemas de unidades. Está el CGS, que la fuerza se mide en dinas, el desplazamiento en centímetros y el trabajo en ergs. Y en el sistema inglés, la fuerza se va a medir en libras, el desplazamiento en pies y el trabajo pues va a ser una multiplicación de libras pies, ¿verdad? Siempre poniendo el puntito que significa que hay una multiplicación. La fórmula principal de trabajo pues es esta que tenemos aquí, ¿verdad? W igual a fuerza por desplazamiento. Pero de repente en algún ejercicio va a ser necesario calcular, por ejemplo, el desplazamiento. Entonces lo único que vamos a hacer es despejar para D, ¿verdad? Este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces el desplazamiento va a ser igual al trabajo entre la fuerza. Y la fuerza, despejando para fuerza, va a ser igual al trabajo entre el desplazamiento. Entonces, estos son otro grupito de fórmulas que ya están despejadas y que se les va a ser útil para desarrollar sus ejercicios. Miremos este primer ejemplo. Dice, ¿cuánto trabajo se realiza? Y hay dos incisos. Inciso A, al levantar un peso de 3.5 libras a una altura de 4.3 pies. Vamos a trabajar con este primer inciso en primer lugar, luego vamos a hacer el otro. Bueno, el ejercicio nos dice a levantar un peso de 3.5 libras y una altura de 4.3 pies. Recuerden que la fórmula dice que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. En este caso, no nos dicen fuerza, nos dicen peso, pero recuerden ustedes, así como lo vimos en las leyes de Newton, el peso es una fuerza. Entonces, si ustedes tienen peso, es lo mismo
que la fuerza. Entonces dice peso es de 3.5 libras. Si nosotros nos vamos aquí a esta tablita que les había dado anteriormente, están viendo que el peso o la fuerza la están dando en libras, o sea que les están dando en el sistema inglés. Y una altura de 4.3 pies. Observen que el desplazamiento también está en el sistema inglés. Sería utilizando el sistema inglés. Para sacar los datos, pues lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto es el trabajo? Eso es lo que nos están pidiendo. Al levantar un peso de 3.5 libras, que este peso, le repito, sería lo mismo que la fuerza, y el desplazamiento sería 4.3 pies. Nos quedamos con ese dato. Y pues aquí están las formulitas. En este caso observamos que no hay ángulos. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula que nos dice que peso es igual a fuerza por el desplazamiento. Les repito nuevamente. El peso va a ser nuestra fuerza, ¿verdad? Entonces sería peso, que es la fuerza, 3.5 libras, por el desplazamiento, que son 2 pies. Le hacemos la multiplicación, 3.5 por 2, 7, y dejamos las unidades libras por pie. Entonces de esa forma tenemos la respuesta, que se realiza un trabajo de 7 libras por pies. Vamos con el segundo ejercicio. Este es un poco diferente. Vemos los datos. Dice, bueno, ¿cuánto trabajo se realiza al levantar una masa de 15 kilogramos a una altura de 6 metros? Entonces nos están pidiendo el trabajo. Nos dice que la masa es 15 kilogramos y el desplazamiento es 6 metros. Al observar los datos, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a utilizar siempre la primera fórmula porque no hay ningún ángulo. Pero aquí hay algo diferente. Si ustedes se fijan, en este caso nos dice peso es igual a fuerza por desplazamiento. Les dije anteriormente que fuerza es lo mismo que peso, pero peso no es lo mismo que masa. Entonces, antes de desarrollar este ejercicio, es necesario que encontremos el peso. Y el peso ya sabemos que es igual a masa por gravedad. Nos dan la masa y nosotros ya conocemos la gravedad. Entonces, en primer lugar, en este ejercicio, ya que nos dan la masa y no el peso, vamos a calcular el peso. Peso es entonces igual a 15 kilogramos, que es la masa, por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad. Hacemos la multiplicación, 15 por 9.8 serían 147. Y si multiplicamos las unidades, kilogramos metros por segundo cuadrado, serían newtons. De esa forma ya tenemos nuestro peso, que es la fuerza. Ahora sí estamos listos para calcular lo que es el trabajo. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. La fuerza sería este peso que acabamos de calcular y lo multiplicamos por el desplazamiento, que es 6. 147 por 6, 882. Y multiplicamos newtons por metros, ya sabemos que son joules. Entonces la respuesta sería, se realiza un trabajo de 882 joules. Veamos este siguiente ejemplo. Se realiza un trabajo de 4250 joules para elevar un artefacto cuyo peso es de 560 newtons. Determine la altura a la cual se elevó. Vamos a sacar nuestros datos. Se nos dice claramente aquí cuál es el trabajo, 4250 joules, y que el peso, ¿verdad? Que este peso ya sabemos que es la fuerza, 560 newtons, y determinar la altura. Y la altura, pues, corresponde al desplazamiento. Nos vamos a nuestra fórmula. ¿Tenemos ángulos en estos datos? No. Entonces vamos a utilizar la primera. Pero si ustedes observan, esta primera fórmula es para calcular el trabajo y nosotros ya tenemos trabajo. Entonces vamos a irnos a nuestra fórmula ya despejadas porque aquí lo que nos están pidiendo es desplazamiento. Entonces vamos a utilizar la fórmula de desplazamiento que nos dice que es igual al trabajo entre la fuerza. Hacemos la sustitución. Trabajo es igual a 4250 joules entre fuerza, que la fuerza es de 560. Hacemos la división, 4250 entre 560, da 7.5. Y
dividimos también las unidades. Joules entre newtons. Recuerden que los joules son newtons por metros. Entonces cancelamos los newtons y nos quedan metros. Y de esa forma la respuesta sería, se elevó a una altura de 7.5 metros. Este último ejemplo es un poco largo, pero es necesario explicárselo para que ustedes desarrollen su guía de ejercicios. Dice así: calcule el trabajo realizado por una fuerza de 123 newtons que forma un ángulo de 32 respecto al horizontal al desplazar 3.6 metros el objeto. Entonces aquí está el esquemita, ¿verdad? Aquí está el objeto, ¿verdad? Está siendo alado por una fuerza de 123 newtons y con un ángulo de inclinación de 32 grados y dice que se desplaza 3.6 metros. Entonces, de igual forma vamos a trabajar por cada inciso. El inciso A, pues vamos a sacar los datos. Dice calcule el trabajo, pues eso es lo que nos están pidiendo. Una fuerza de 123 newtons, aquí está, que forma un ángulo de 32 grados. Este símbolo es un símbolo griego, se llama teta y esto significa ángulo. Sería entonces ángulo 32 grados respecto al horizontal para desplazar 3.6 metros. Esto sería el desplazamiento. Nos vamos a nuestras formulitas y observamos que en este caso sí tenemos ángulo. Entonces vamos a utilizar la segunda fórmula, ¿verdad? La escribimos y hacemos la sustitución. Fuerza es igual a 123 newtons por distancia, que es 3.6 metros, por coseno de 32. Coseno del ángulo, ¿verdad? Coseno de 32. Ustedes en su calculadora escríbanlo así como está aquí. Van a escribir 123 por 3.6 por coseno de 32. Y la respuesta tiene que darles 375.5. Recuerden que su calculadora tiene que estar en D. Y para que ese resultado con esta función trigonométrica salga correcta. Otra cosa importante, muchachos, si esto les va a ser útil para resolver el ejercicio 4 de su libro, en ese ejercicio a ustedes la distancia se la dan en centímetros. Es necesario que ustedes hagan la conversión a metros, ¿verdad? No pueden multiplicar siendo el desplazamiento en centímetros. El desplazamiento tiene que estar en metros. Bueno, y la respuesta sería entonces, se realiza un trabajo de 375.5 joules. Vamos con el inciso B. Dice así: calcule el trabajo si la fuerza es paralela al desplazamiento. Estamos hablando del mismo ejercicio, ¿verdad? Solo que es el inciso B. Entonces, siempre vamos a calcular el trabajo, siempre va a ser la misma fuerza, siempre va a ser la misma distancia, pero dice, calcula el trabajo si la fuerza es paralela. ¿Qué significa paralela? Al desplazamiento. El desplazamiento se va a dar de esta forma, ¿verdad? De forma horizontal. Se va a mover de aquí hacia acá. Entonces, si la fuerza fuera paralela, en lugar de ir hacia arriba con este ángulo de inclinación, va a ser paralela, o sea que va a estar a la par del desplazamiento, o sea que va a ir así. Entonces, si la fuerza fuera paralela al desplazamiento, nosotros diríamos en nuestra mente, vamos a imaginar, vamos a acordarnos, ¿verdad?, de este transportador y vemos que en esa dirección van a haber 0 grados. Entonces, vamos a decir que el ángulo va a ser de 0. Entonces, siempre nos están pidiendo trabajo, la fuerza es la misma, el desplazamiento es el mismo, pero en este caso el ángulo es 0, porque el desplazamiento, la fuerza va a ser paralela al desplazamiento. Entonces el ángulo es 0. Nos vamos a nuestra fórmula, pues ya sabemos que vamos a utilizar la segunda porque tenemos un ángulo y hacemos la sustitución. W igual a fuerza, 123 newtons, por la distancia que es 3.6 metros, por coseno de 0. Y hacer la multiplicación, 123 por 3.6 por coseno de 0, y tiene que darles 442.8 joules. Y esa sería la respuesta.
se realiza un trabajo de 442.8 joules. Y por último, el inciso C dice así: determina el trabajo si la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Decíamos anteriormente que el desplazamiento se da aquí en la horizontal, ¿verdad? ¿Y qué significa perpendicular? Perpendicular significa que la va a cortar, ¿verdad? Que es sería totalmente opuesto. Si esta está horizontal, entonces el perpendicular sería horizontal totalmente. Entonces, en este caso, y acordándonos de nuestro transportador, sabemos que en esta dirección sería un ángulo de 90 grados. Entonces, en nuestros datos sería lo mismo, ¿verdad? El trabajo es lo que vamos a calcular. La fuerza es la misma, de 123 newtons. La distancia es de 3.6 metros. Y el ángulo en este caso sería 0. Entonces, vamos a nuestra fórmula. Ya sabemos que vamos a utilizar la segunda. Hacemos la sustitución. Sería 123 por 3.6 por 90. Y cuando ustedes hacen la multiplicación, el trabajo les va a dar 0. Significa que no se va a mover en la horizontal, porque la fuerza va a estar hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si ustedes calculan por separado el coseno de 90, es 0. Por eso es que la multiplicación les va a dar 0. Entonces, no puede haber un desplazamiento horizontal si la fuerza está en vertical. Por eso el trabajo en este caso es 0. Y de esa forma se escribe la respuesta, ¿verdad? Que el trabajo es de 0 joules. Bueno, muchachos, yo creo que con esto es suficiente para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios de este tema para este fin de semana. Les deseo éxitos y muchas gracias por ver el video. Espero sus evidencias.